y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre Más fuerte. y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mañana, al terminar la charla, vino un señor, yo no sé si es nuevo y no sé si está aquí, y me dijo: mire usted, padre, yo tengo la sensación de que me he pasado toda la charla pensando de que usted es un señor que viene de Madrid sin haber preparado absolutamente nada y que nos está hablando pues de lo que le sale. Dice, pero al final, lo último que usted ha dicho acerca de la muerte como novia de una persona que muere con la alegría de ser novia, pues es un engaño. Y con eso he entendido yo todo lo que se ha dicho esta mañana. Y según estaba hablando este hombre, pues yo le iba a decir: digo, tiene usted la razón. Yo soy un señor que viene de Madrid sin haber preparado absolutamente nada. Llevo 8 días rezando y pidiéndole al Señor que me diera algo para deciros. Podéis imaginar que yo no puedo venir de Madrid a deciros lo que me dé la gana. Porque yo qué sé, yo no os conozco. Y si os conozco, no conozco los últimos meses o años de vosotros. Sería ridículo que yo viniera a decir lo que me diera la gana. Pues entonces, mire usted, pues sería una forma de salir del paso. O sería una forma objetiva de enseñar algo, de ilustrar. Pero es que yo no vengo aquí a ilustrar a nadie. Yo no vengo aquí a enseñar nada a nadie. La predicación no es una enseñanza. La predicación no es una catequesis, son cosas muy distintas. La predicación es un anuncio. Y el anuncio es de Jesucristo y nada más. Y la predicación no se hace con palabras de sabiduría humana, y por lo tanto tampoco con preparación humana. Os decía que yo tenía que contaros que celebro varias cosas estos últimos días de enero. Esta mañana os conté la celebración de lo de la Escritura. Ahora os voy a contar otra. Y la otra es la celebración de este tipo de predicación del que estoy hablando. En el año 1982, el día de 1 de enero, murió, os acordáis, Julio Figar. Para los que le conozcan y los que no le conozcan, se lo cuento. Fue un gran dominico y un gran predicador que solo estuvo 2 años y medio de cura, porque a los 27 años, en un accidente de carretera, murió. Y este hombre, mientras estaba en los días de coma, pues recibí una carta de la chica joven que le escribía y le decía: Julio, tú es del Señor que hagas lo siguiente. Déjate de preparar las charlas y hacer esquemas. Tú hablas desde la Biblia. El Señor lo manda. Que hables desde la Biblia en entrega, en confianza al Señor. Julio no recibió esta carta, pues ya murió.
digo, bueno, si no es para él, será para mí. Pero yo no entendía eso. Habla desde la Biblia así, sin preparar, en confianza. ¿Y cómo se hace eso? Y yo qué sé. Yo tengo una historia de predicación bastante dura. Una historia dura. Porque yo cuando era joven, un dominico joven, entré con otro compañero que se llamaba Nieto en la habitación del profesor de oratoria. Íbamos a robarle tabaco. Pero entramos en una habitación que no había tabaco porque nos habíamos equivocado. Es decir, ese no fumaba. Pero sí lo que vimos eran las fichas de los discípulos de oratoria. Y entonces leímos, primero leímos la de Nieto y ponía que, maravilloso, que iba a ser un predicador fabuloso el día de mañana. Y después leímos la mía, que sí decía algunas cosas buenas, pero concluía diciendo posibilidades como predicador para el futuro nulas. Pues vosotros no sabéis lo que es eso. Pero me entró un complejo. Los complejos son cosas muy duras. Muy duras. Dice el cantar de los cantares que el amor es fuerte como la muerte y más cruel que el abismo, pero todavía más es un complejo. Porque un complejo no tiene piedad. Cada vez que tenía que hablar, después ya siendo mayor, siendo sacerdote, cada vez que tenía que hablar en público, y hablaba muchas veces, diarrea al canto. Terrible. ¿Cómo me costó? ¿Cómo me costaba? ¡Qué mal! Estuve a punto de tirar la toalla. Ya cuando llevaba 16 años de sacerdote, pues entré en la renovación carismática con 41 años o así. Y la renovación carismática ya me fue un poquito mejor. Ya lograba hablar desde esquemas. Yo escribía esquemas, no toda la charla o toda la homilía como hacía antes, lo escribía todo. Ya casi todo me cortaba. Lo escribía todo. Pero ya en la renovación empecé con cierta liberación a poner esquemas, y desde los esquemas hablaba. Y entonces de repente, pues en ese mes de enero del que os estoy contando, como Julio no podía hablar porque había muerto y tenía unos ejercicios espirituales a unas monjas en un pueblo que se llama Ajoflín, en la provincia de Toledo, pues me fui yo a dar los ejercicios para no dejar a las monjas pues en el aire. Y entonces pues comencé, como siempre, a preparar las cosas y hacer esquemas. Nada. Esto lo tenéis que ver en fe. Pensar, imposible. Bloqueado el cerebro, bloqueada la mente, bloqueado absolutamente todo. Yo evidentemente me desesperaba porque digo, no puede ser. Y entonces me vi obligado a dar la primera charla desde la Biblia. Leía un párrafo de la Biblia y hablaba. Y así todos los ejercicios. Y ya según iba caminando por los ejercicios me decían las monjas, padre, no echamos de menos a Julio para nada. Usted nos está dando unas charlas maravillosas. Y yo, pues, empecé a predicar así. Y me di cuenta que el Señor quería de mí esa predicación que decía la chica en la carta. Y empecé a predicar de tal forma que justo 30 años se cumple ahora
nunca he podido predicar de otra manera. Si yo voy a algún sitio con las cosas preparadas, con la predicación preparada, sencillamente no me sale nada, y lo poco que me sale me aburre a mí el primero de una forma intolerable. Entonces con eso he aprendido yo que el Espíritu Santo quiere tener parte en la predicación. Que no se trata de un Señor que va a hablar a los demás así por los buenos, como si fuerais mi finca en la que hago yo lo que me da la gana. Que yo no vengo a predicaros lo que yo sé o lo que yo he aprendido, porque miren ustedes, yo sé mucho. Yo sé mucho. Yo para ser sacerdote estudié 10 años para ser sacerdote. Y soy dominico, los dominicos son de mucho estudio. Y yo hice la teología en Alemania y en Suiza y en Roma, estudié muchísimo, sé muchísimo. Pero no me vale. Y diréis, ¿cómo que no te vale? Pues no me vale, porque yo no puedo preparar mis sermones, mis charlas desde ahí. Yo lo único que puedo hacer es fiarme de la acción del Espíritu dentro de mí. Ahora, si el Espíritu Santo aprovecha lo que yo sé, porque yo creo que es eso, el Espíritu Santo aprovecha lo que yo sé. Yo soy de una orden religiosa que se llama los dominicos, allá por el año 1200 y poco, que Santo Domingo de Guzmán, según estaban naciendo las universidades, fundó una orden universitaria. Todas las vocaciones que entraban al asalto de París, al asalto de Bolonia, que eran las dos grandes universidades, las primeras del mundo, allá por el año 1200. Los dominicos al asalto de las universidades, al asalto, ¿por qué? Porque él quería una orden de predicadores para que predicaran. Pero una de las observancias fundamentales de esta orden tenía que ser el estudio. Predicar sí con la fuerza del Espíritu Santo, pero con estudio debajo. Estudiar. Estudiar la filosofía, estudiar las artes liberales, que era lo que se llevaba entonces. Dentro de las artes liberales pues estaba la gramática y muchas cosas. Estudiar la teología, el currículum de aquella época. Y los dominicos a estudiar en las universidades, de tal forma que un cardenal, el dominico allá por la época de Lutero, el cardenal Cayetano, que decía, el dominico que no estudia el día 4 horas, peca mortalmente. Entonces nos reímos mucho de eso, ¿sabéis? Nos reímos mucho de eso. Pero bueno, el estudio está ahí. ¿Y por qué Santo Domingo quería que estudiáramos? Si después teníamos que predicar en el Espíritu, con lo que él llama la gracia predicationis, la gracia de la predicación, y la gracia de la predicación es la predicación en el Espíritu. Es la predicación de la que os estoy hablando. ¿Para qué quería el estudio? Pues no para que yo venga a enseñaros lo que sé, no para que yo venga a enseñaros lo que he leído en algún libro, no para que yo venga a enseñaros cosas que yo he aprendido durante 10 años y todos los años posteriores que he estudiado un montón, sino para que en la predicación que yo pueda hacer, el Espíritu Santo lo pueda utilizar. Y claro, muchas veces lo utiliza el Espíritu Santo y me dicen las personas, bueno, tú haces eso, para ti es muy fácil, como sabes mucho, pues tú no te vas a cortar nunca. Siempre tendrás de dónde tirar. Pues no lo sé. Digan ustedes, yo lo único que sé es que la predicación ha sido la cruz de mi vida. Ha sido la cruz de mi vida y sigue siendo. Diréis, pues no se nota. Pero ha sido la cruz. Y me ha pasado algo como San Pablo. ¿Sabéis que San Pablo en Corintios, no me acuerdo en el momento del texto, pero en Corintios, dice que él también predica y que
Si lo hiciera por mi gusto, ya tendría ello la paga. Pero cuando lo hago obligado, es que otro me encarga. Y si otro me encarga, no tengo más remedio que dedicarme a la predicación. ¿Y cuál es mi paga? Mi paga es predicar. Mi paga verdaderamente es predicar. Dice muy santamente claro, para ser yo también conquistado por el Evangelio, para que lo que digo a los demás suceda en mí también, para que yo sea también partícipe del Evangelio. Esa era su paga. Y muchas veces un predicador cuando predica dice, mira, a mí lo que me interesa es que lo que predico suceda en mí también. Suceda en la gente, pero suceda en mí también. ¿Por qué? Pues es la paga de la predicación. Que suceda en Jesucristo en mí. Parece poco esa paga. Pues bien, este año celebro los 30 años de ese tipo de predicación que ha sido para mí pues una cruz muy grande. ¿Por qué? Ahora ya lo de las diaderas no, pero el temor sí. Yo tengo, para los que entendáis de esto, en los últimos años, desde el año 2004 para acá, algo así como 22 gigas de predicación. Gigas, es decir, grabado. 22 gigas en MP3 es algo así como 5 o 6 mil charlas. Pues ¿sabéis lo que significa 5 o 6 mil charlas? 5 o 6 mil miedos. 5 o 6 mil pobrezas. 5 o 6 mil incapacidades de ir a decir a la gente lo que yo no sé qué voy a decir. Pero también 5 o 6 mil amores, 5 o 6 mil confianzas, 5 o 6 mil entregas a Jesucristo. Y decir, Señor, habla. Señor, di lo que quieras. Que tu Santo Espíritu diga lo que quieras. Y entonces me veo en esta tesitura entre tener que hablar y no saber qué decir. Hay un texto de San Pablo en sus cartas en que dice que, hermanos, orad por mí para que cuando predique al abrir la boca, Dios me ponga en la palabra. Vaya que si sabía San Pablo lo que era la predicación. Y ahora cuando los traductores traducen esto, pues dicen cada cosa. Pero el griego está clarísimo. Yo en algunos de los libros lo tengo bien puesto. Que me ponga la palabra al abrir la boca. Porque él tampoco quería predicar su palabra, bueno, él infinitamente más que yo, claro. Pero es la palabra de Dios, es la palabra viva, es la palabra que resucita. Pero esta palabra, pues, es una forma de predicación, yo no sé cómo llamarla, carisma. Puede ser que sea la palabra más adecuada, un carisma de predicación. Y el carisma de predicación, como todos los carismas, pues viene por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla. Si a alguno le llega la palabra que yo predico, la palabra que he predicado esta mañana, la palabra que predico hoy y la que predicaré mañana o cuando sea, que no me felicite, que no me venga a decir que qué bien, que no, que dé gracias al Espíritu Santo, que felicite al Espíritu Santo, que le diga al Espíritu Santo que bien, cómo me conoces, porque tú eres el Señor. Y claro, os decía que esta palabra significa por 5.000 amores. Yo cuando era estudiante me decía mi maestro de oficio que la forma de amar de un dominico era predicar. Y yo, claro, tenía 19 años, para un chaval de 19 años,
decir que la forma de amar es predicar, como que no me sonaba. La forma de amar más grande no lo quería predicar, hombre. Otras formas hay de amar. Pero ahora que soy mayor ya me doy cuenta de que tiene toda la razón. Porque ¿qué cosa más buena hay que esto? Que comunicar a los demás las verdades más hondas. ¿En qué consiste el amor? El amor consiste sencillamente en hacer el bien a los demás. En hacer el bien a los demás. ¿Y qué mayor bien puede hacer uno que trasladarle al corazón lo que Dios quiere para él? Entonces, pues, yo siempre lo digo, y a mí la predicación me ha enseñado muchas cosas, porque yo cuando era más joven y predicaba, lo único que me interesaba, porque los hombres somos así de egoístas y yo también, lo único que me interesaba era quedar bien. Yo siempre quería quedar bien, por encima de todo. No me importaba mucho que llegara a la gente lo que predicaba, la cuestión es que quedara bien. Y si después me felicitaban y me daban una palmadita en el hombro, mejor. Pero con el paso del tiempo ha ido cambiando esto. Yo no digo que no quiera quedar bien. Yo no soy un ángel, soy un hombre y quiero quedar bien. No quiero cortarme ahora en plena predicación y que diga el joven que mal ha dormido la siesta. No dice nada, no tiene nada que decir. No digo que no quiera quedar bien, pero en este momento me interesa más que lo que diga usted. Me interesáis vosotros más que yo mismo, más que mi propia predicación, más que mi propio quedar bien o quedar mal. Me interesa que una persona, a través de la palabra, vea a Dios, lo sienta que Dios lo quiere, sienta que Dios le ama, sienta eso, no hay cosa más bella que esa. No hay cosa más bella, y por eso la renovación carismática sigue siendo una cosa muy viva, porque ver a uno nuevo que recibe la infusión del Espíritu Santo y verle que reacciona a lo mismo que nosotros hace 35 años. Yo ya llevo 35 años muy cumplidos en la renovación. Y me doy cuenta de que esto no se ha desgastado nada. No podemos decir la renovación es vieja, pero ¿cómo va a ser vieja? Una cosa, ¿cómo va a ser vieja una cosa? Que a un chaval de 23 años el otro día le acaba de dejar. Es joven. Como toda la iglesia decía Benedicto XVI el día de su toma de posesión, que la iglesia está viva y es joven, claro que sí. Algunos dirán, pero si está moribunda. En Kiki y en muchos sitios la iglesia está moribunda, pero en otros sitios está jovencísima, jovenzuela, está viviendo, está creciendo y está experimentando cosas maravillosas. La iglesia no hay por dónde cogerla. La mejor definición es que está viva y joven, porque el Espíritu Santo trabaja en ella y el Espíritu Santo no se desgasta ni se desgastará nunca. Y yo lo noto. Y yo que soy del 35 de la época republicana puedo decir, pues soy joven y me siento joven. ¿Cómo no voy a ser yo joven? Si a través de mi palabra muchos se rejuvenecen. Yo soy joven, nadie da lo que no tiene. Y si doy juventud para muchos, ¿por qué no voy a ser yo joven? Pero no soy yo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que verdaderamente hace las cosas. Y eso sí que, pues, bueno. Ahora diréis, pero este tipo de predicación de verdad es respetuoso con el público. Tú no eres un gorrón, no eres un tipo que te vas por ahí fardando de la vida como predicador para darte una vuelta por los países
ningún sitio. Yo no tengo más remedio que ser humilde. Pero usted es humilde. Mire usted, yo no soy humilde. Y muchos de vosotros que estáis aquí conocéis a Pedro Reyero, que conocisteis, no tenía nada de humilde. Era muy soberbio. Era un tipo muy soberbio. Pero ¿qué le pasaba a Pedro Reyero? Que era muy soberbio, pero delante de Dios y en la predicación era el ser más humilde, porque Dios le había tirado del caballo como a San Pablo y vio que su salvación dependía de tal forma del Señor que delante de él se arrodillaba con profunda humildad. Es que yo soy un ser humilde. Pues mire, yo no soy humilde, soy un chulo y pero predicando conservo algo de chulería, pero también mucho de humildad. ¿Y por qué yo soy humilde predicando? Pues miren ustedes, pues porque tengo que predicar lo que se me diga, lo que yo sienta dentro. Por eso muchas veces estoy predicando y me quedo en blanco. ¿Y cuál es la siguiente frase que tengo que decir? Y no lo sé, y empiezo diciendo el Señor. A ver si añade algo el Señor. El Señor. Y siempre sale algo. Lo único que puedo decir es que el Señor nunca me ha dejado en más de 5.000 predicaciones. Nunca me ha dejado en una estacada. Nunca he quedado mal. Sí, delante de muchos han dicho, bueno, menudo tipo. Pero en la renovación, que es lo que más me interesa a mí, porque aquí hay un espíritu muy especial. Aquí entienden esta dimensión. Pero aquí, porque yo soy uno de esos predicadores que siempre donde voy a predicar nunca me vuelven a llamar. A mí nunca me vuelven a llamar. ¿Por qué? Pues porque no entienden. Y después encima la palabra de Dios divide. Vas a un convento, como me han sucedido muchas veces, predicas y 2 o 3 chavalitos jóvenes se quedan. Pues suele ser así, aunque no siempre. Se quedan con la palabra, y cuando se quedan con la palabra entra el Espíritu Santo. Y las chavalitas jóvenes entonces entienden y le entran lo que os ha entrado a todos vosotros con la infusión del Espíritu. Y empiezan a decir a las otras monjas, pero no os dais cuenta de que sois pelagianas. O al menos semipelagianas. Pero vosotros creéis que os vais a salvar por vuestras obras. Y empieza la pelea, monjil. Empieza la pelea dentro del convento. Y por supuesto no me vuelven a llamar ni loco. A ese que lo va a castigar duramente el Vaticano por las herejías y porque es protestante además, a ese no lo podemos nosotros de ninguna forma llamar más. Y entonces pues, ¿qué cosa? Todos los amigos y más amigos que he tenido en mi vida, que siguen siendo amigos, la verdad, pero de lo más profundo del corazón no nos entendemos. No nos entendemos en lo más profundo del corazón. Y a todos vosotros que estáis aquí, que yo no os conocía de nada nunca, con cualquiera, con la inmensa mayoría de los que estáis aquí, puedo pasar una tarde entera charlando y entendiéndonos, donde la gente se entiende en la propia entraña del Espíritu, lo más hondo. Porque no puedo yo entender contigo y hablar contigo y tomarme no sé cuántos chismes contigo. Pues porque tenemos el mismo Espíritu. Porque hay un Espíritu Santo ahí que nos da el mismo lenguaje, la misma palabra, los mismos sentimientos. Porque algo vibra dentro de nosotros con muchísima fuerza. ¿Y por qué nos entendemos? Pero ¿cómo es posible que me entienda contigo, pero además a raíz profunda? Porque se crean unas confianzas. Sabéis que el Espíritu Santo crea entre nosotros unas confianzas
Y vosotros sabéis muy bien, ondas, confianzas de vida, confianzas de profundidad. Yo algunas veces veo en Maranata, pues muchas señoras de esas de 40 y 40 y tantos años, y hablo con ellas y todo esto, y me quedo para misa adentro diciendo, yo con cualquiera de estas me casaría. ¿Y por qué me casaría con cualquiera de estas? Sencillamente, pues porque en lo más profundo de la vida que se expresan las conversaciones profundas, que me entiendo perfectamente con ellas. Después a lo mejor nos separábamos pronto. Porque además de la inteligencia del espíritu, la vida es mucho más amplia y hay muchos rollos. Pero cuando llegas con una persona a la profundidad del espíritu, a la profundidad de lo que aquí se vive y se da, entras en una confianza muy honda. Cuando un marido y una mujer están juntos en el Señor, y cuando el Señor es el Señor de la renovación carismática y de otras partes de la iglesia, no digo que aquí solo, pero bueno, nosotros estamos aquí, y yo hablo para la renovación en este momento. Cuando el marido y la mujer se compenetran en lo más profundo de su vida, ¿qué tanto más grande han ganado? Para la convivencia, para seguir, para no separarse. Nunca podrás decir, no tengo nada que ver con este hombre, porque yo nunca podré decir a la mayoría de los que estáis aquí, nunca tengo que ver contigo. Una vez pasando un semáforo, esperando a que se pusiera el semáforo verde, en la calle de Conde de Peñalver, cuando estaba yo de párroco allí en Madrid, una señora que estaba a mi lado, que me conocía, aunque no mucho, me conocía porque yo era el párroco y alguna vez había hablado conmigo, y la vi como un poco desencajada, la miré y le pregunté, ¿qué pasa? Que hoy me acabo de dar cuenta de que no tengo absolutamente nada que ver con mi marido, con el hombre con el que he tenido 8 hijos. Me quedé, me parecía una frase de un vacío infernal. 8 hijos con un tipo, y hoy te das cuenta de que no tienes absolutamente nada que ver. Eso no sucede entre nosotros. Yo no podría deciroslo a nadie. No. Teniendo al Señor, yo nunca podré decir, no tengo nada que ver contigo. Nunca. Y me alegro. Me alegro un montón de nunca poder decir que yo no tengo nada que ver contigo. Por otras razones, porque así estaremos juntos en el cielo. Porque a mí me preocupa mucho eso. Yo no sé a vosotros si os preocupa estar juntos en el cielo o no. A mí sí. Y yo quiero que los que he conocido en la tierra estemos juntos en el cielo. Por eso a algunos les digo, oye, a ver si tenemos el mismo nivel de espíritu. No sea que en el cielo, si yo estoy más alto, te mire desde un palco muy cerca del escenario y tú estés atrás en el gallinero allí a 300 kilómetros de mí. No. Porque el espíritu es el espíritu y la profundidad del espíritu es profunda. Nunca podré yo decir, pero nunca. Y yo entiendo muy bien cómo con una persona, y aquí hay muchísimas personas que yo conozco y con las que he hablado, que yo no puedo decir, nunca podría decir, no tengo nada que ver con esta persona. Nunca. ¿Por qué? Porque si está el Señor metido ahí, en el corazón, en el espíritu, como sucede en la renovación carismática, pues mire usted, ya tienes algo que ver, más allá de la muerte incluso. Ya tienes algo. Se te ha metido la verdad, se te ha metido la esencia, se te ha metido el poder de la vida eterna, se te ha metido todo, la inmensa compañía, la gran compañía. Por eso, dice el Señor, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y una forma de estar con nosotros el Señor
es con los hermanos. El Señor te da una comunidad y unos hermanos con los cuales tú nunca podrás decir, no tengo nada que ver con estos. A no ser que no hayas tenido nada. Si no has tenido nada, si te puedes marchar después de estar aquí 6 meses diciendo estos son unos pamplinos. Pero si has tenido algo del Espíritu, la mayoría de los que estamos aquí lo hemos tenido, nunca podremos decir eso, porque sería negar a Jesucristo en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso no lo podemos hacer. Es que no te entran ganas de hacerlo, es que no puedo hacerlo. Yo no puedo negar al Jesucristo que he descubierto en ti. Y con ese Jesucristo yo no te puedo negar a ti. Y te puedo decir, te quiero. Pero si no he vivido contigo, ¿y qué más me da a mí? Si dentro de ti está el amor, está el mismo amor, pues déjame que te lo diga. Déjame que te lo diga. Déjame que haga comunidad contigo y que haga una comunidad intimísima. Porque esa comunidad no es nuestra. La comunidad que se forma en el grupo, la comunidad que se forma en la renovación carismática, es una forma de presencia. Yo estoy aquí en medio de vosotros, de Jesucristo, impresionante. No digo que sea patrimonio solo de la renovación carismática, porque estas cosas son más bien de iglesia. Son más de iglesia que de renovación carismática, pero hoy día la iglesia, por lo que sea, pues estamos como muy caídos, muy deslavazados. Y entonces el Señor suscita estos grupos donde se pueda vivir la esencia de lo que es Jesucristo comunitario. Para que se pueda decir estas palabras tan bonitas, que me suenan muy bien en catalán, por eso tengo aquí su letra. Yo soy amb vosaltres dia rere dia fins a la fin del mundo. Para que se pueda cumplir esto, una comunidad de gente del Espíritu, de amor en el Espíritu, es que vivimos en esa dimensión, y esa es la dimensión del Señor, y esa es la dimensión más profunda. Claro que Dios está contigo, claro que Jesucristo te acompañará hasta el fin del mundo. Cualquier cosa, pienso yo para mí en este momento, cualquier cosa menos morir fuera de la renovación. Ahora ya con mis 77 añitos, cualquier cosa menos morir fuera de la renovación. Cualquier cosa, bueno, más importante que la renovación es Jesucristo. Y sabe Dios lo que Él querrá. Pero ¿quién me arranca a mí del corazón lo que yo he recibido en la renovación? Que pertenece a la iglesia, vuelvo a repetir, que no es renovación, es iglesia, pero a mí se me ha dado aquí. Cualquier cosa menos eso. ¿Por qué? Pues porque en la renovación tengo una presencia, una compañía de Jesucristo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pedro Relleno, el soberbio, porque era genial, que nunca soportó a mucha gente a su lado, se las traía. Después de la conversión no tanto, pero cuando el Señor me convirtió justo el mismo mes de enero de hace 30 años, porque ¿sabéis lo que pasó? El día 1 de enero se murió Julio Figar, gran predicador carismático. Yo me quedé al Señor, me deja solo. ¿Cómo es posible? Pues bien, 9 días más tarde, el 10 de enero del año 1982, domingo del bautismo del Señor, fue cuando Pedro Relleno, ahí está el libro, me imagino que está, recibió el don del Espíritu Santo. Recibió el don del Espíritu Santo y se convirtió. Y entonces, pues, empezó a predicar. 17 años le dio el Señor de predicación. A los 17 años, a sus 61
jóvenes que yo. No los voy dejando a todos en mi vida. Pues el don Pedro Reñero, que al principio pues, estaba en un grupo de Madrid, que pertenece al convento de los dominicos que se llama La Rosa de Sarón. Este Pedro Reñero se encontró con que la mayoría del grupo de La Rosa de Sarón eran chiquillas de tercero y de COU. Entonces se llamaba COU, el curso intermedio preuniversitario, y no soportaba, porque él daba clase a esos, no les soportaba. No las soportaba, ¿por qué? Pues porque era un superviviente. Y poco a poco cerraba los ojos y decía, Señor, tengo que soportarlas, tú me las das, tú me las das, tengo que soportarlas. Y una vez que le fueron a operar en el sanatorio del Rosario en Madrid, y no había sitio, solo había sitio en maternidad, y lo metieron en una habitación de maternidad. Y hubo un chusco que le regaló un paquete, abrió el paquete y era un chupete. Y entonces Pedro Reñero, el testimonio que daba de esa operación, ¿sabéis cuál era? Operaron, no sé qué. Te me acuerdo de que operaron. Decía, me entraba miedo porque me hacían una anestesia total. Me entraba miedo, pero se me quitaba el miedo. ¿Sabéis cómo se me quitaba el miedo? Porque muero con hermanos. Si muero con hermanos. Cuando me presente delante de Jesucristo y me diga, ¿dónde quedaron tus hermanos? Yo le diré, mírales abajo, están llorando. Pues pasa. Bendito de mi Padre en el reino de los cielos. Morir con hermanos es la presencia de Jesucristo hasta el fin del mundo. Morir con hermanos, qué cosa más buena. Y él que no había tenido hermanos, porque siempre había sido eso muy suyo, cuando descubrió en el Espíritu Santo lo que significa la comunidad, cuando descubrió lo que significan los hermanos, pues tenía, digamos, el premio, tenía el don, tenía Dios, tenía la gracia de Dios. Qué maravilla, morir con hermanos. Pues no me importa morir, porque muero con hermanos, no muero solo. Muero con el corazón lleno de hermanos. Gente que me ha regalado el Señor, no como antes, que siempre elegía yo a cualquiera que diera un paseo conmigo. Ahora no, me los ha elegido el Señor, pero son hermanos, son mis hermanos. Sé que son hermanos de vida eterna. Muero con hermanos. Qué presencia de Jesucristo, ¿verdad?, en nosotros hasta el fin del mundo. Por eso yo le digo al Señor esta tarde, Señor, a todos tus hijos que están aquí, que tú nos has prometido tu presencia hasta el fin del mundo, hazlas experimentar, que no vuelen por los aires, que no creas que tú te vas a presentar como un fantasma el día de su muerte para decirles, yo estoy contigo. No, que las cosas del Señor son mucho más reales, mucho más históricas, mucho más presenciales, que es esta persona, la que pasa contigo al lado de la acera, la que ha recibido el mismo día que tú la efusión del Espíritu Santo. Esta persona sencilla, pero es tuya, tuyísima, porque te la ha regalado el Señor, porque es tu comunidad, es tu gran verdad, es tu gran regalo, con hermanos. Y dice Jesucristo, ahí estoy yo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ¿quién puede buscar una compañía mejor que la de él? Ahí estoy yo. ¿Alguno puede buscar otra compañía, estando solo, solísimo él? Que también decía Pedro Reñero, un hombre solo no es imagen de Dios. Aunque diga la Biblia que hemos sido creados imagen de Dios, un hombre solo no es imagen de Dios, porque Dios son 3.
es comunidad. Entonces un hombre solo no puede ser imagen de Dios. Tenemos que ser comunidad. Y ahí está Jesucristo en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque está presente en ese amor que me une a ti. ¿Cómo voy a poder yo decir que no tengo nada que ver contigo? ¿Cómo voy a poder yo decir esa cosa? Qué fuerte es esto que habéis elegido, vosaltres. ¿Cómo me suena? Día rere día, fins a la fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pero hermanos, tomadlo en serio, en la comunidad. No tengas así esa cosilla con el vecino. Es la presencia de Jesucristo real, más real que la Eucaristía. Porque el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Y el sacramento está hecho para el cuerpo, no el cuerpo para el sacramento. A lo mejor me condenan también por esto. Pero a ver quién me lo discute. Jesucristo, el cuerpo nuevo, es la presencia de Jesucristo. Somos su cuerpo, la presencia de Jesucristo. Por eso la renovación carismática se suele poner en coro para rezar. La renovación carismática, bueno, en algunos sitios no hay más remedio, pero la renovación carismática no se pone mirando al sagrario para rezar. No, se pone en coro, mirándonos unos a otros, porque la presencia real está aquí, en medio de nosotros. Ya sé que a alguno de vosotros os puede sonar esto pues sois muy piadosos, pero en teología está muy claro que la presencia más fuerte de Jesucristo está en su iglesia. El cuerpo de Cristo somos nosotros. ¿Y para qué se nos da el sacramento? Es otra presencia real de Jesucristo, transustancial nada menos. ¿Para qué se nos da? Pues para que podamos seguir siendo el pan de cada día. Necesitamos el pan de cada día para poder seguir siendo. Porque nosotros que somos cuerpo de Cristo, pero también hay mucho de Satanás por el medio. Y entonces necesitamos el cuerpo de Cristo, la Santa Eucaristía, es decir, la presencia de Jesucristo real en medio de nosotros para que nos haga permanecer en el amor y nos haga permanecer presenciando, haciendo presencia de Jesucristo. Presenciando, no sé si se dice así. Haciendo presencia de Jesucristo. Por eso, no os olvidéis nunca de esto. Morir con hermanos, no muráis solos. Y no viváis solos. Con hermanos en el Espíritu. Porque eso es lo que el Señor nos ha querido decir con este lema de esta asamblea. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, hermanos, como llevo 49 minutos hablando, pues me callo. Pero estos son de esos temas que a uno no le da ganas de terminar. ¿Por qué? Pues porque cuando estás enamorado, los enamorados nunca tienen ganas de terminar. Y esto es de enamoramiento, es de interioridad, es de presencia profunda de Jesucristo en medio de nosotros.